Buenos días, desde la Asociación Gente para Servir, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de octubre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Acordémonos que en la exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo y a Tito, sus discípulos, que no solo son discípulos, sino que además son servidores, obispos de las iglesias. O sea que lo que Pablo está transmitiendo a Timoteo y a Tito también es algo que se va a transmitir a la iglesia. Y hay dos temas que redundan en las tres cartas, dos a Timoteo, una a Tito, y habíamos dicho que era la exhortación a cuidar la sana doctrina. Ya hemos hablado de qué es la sana doctrina, que se fundamenta básicamente en digámoslo así, en los principios cristianos que son el carácter de Jesucristo, que tiene que ver con la fe, con la piedad, con el amor, ¿sí? Y también advierte Pablo a Timoteo y a Tito acerca de los postreros tiempos o los postreros días. El capítulo 3, bueno, de hecho la expresión postreros días que aparece en este capítulo 3 se refiere a los últimos días, ¿sí? La expresión es escatas gemeras, que tiene que ver con los días últimos, no solo días posteriores a Pablo, sino con los últimos tiempos. Este capítulo entonces, pues nos muestra algo que es un tema recurrente, sobre todo en el Nuevo Testamento, de algunas advertencias que se convertirían en señales, signos o indicaciones de cómo, aunque el Señor advirtió que no tendríamos cómo saber exactamente los tiempos, pero el Señor sí advirtió que habría unas señales, unas indicaciones de que aquellas cosas anunciadas se cumplirían y tendrían un pleno desarrollo. Este capítulo lo podemos dividir en tres partes. Primero, hay una descripción de la depravación moral del hombre, o sea, del ser humano de los últimos tiempos. Luego hay una exhortación a la perseverancia y por último, digámoslo así, una doxología de la autoridad de las escrituras. Tiene mucho sentido la estructura que nos da este capítulo porque pues primero advierte lo que Timoteo y en Timoteo de nuevo la iglesia de Éfeso, pero no solo la iglesia de Éfeso, sino hoy nosotros como la iglesia cristiana tendríamos la manera de advertir algunas indicaciones de lo que vendría. Segundo, pues eso nos implica asumir una postura. Generalmente, pues si una persona sigue con la corriente, ¿sí? La corriente que hace, lo que hoy se llaman tendencias, simplemente lleva, arrastra y lleva en una dirección, ¿sí? Nosotros como cristianos estamos llamados a ir en contra de la corriente, o sea, no nos vamos a mover, o más bien no nos vamos a dejar llevar por tendencias, ni modas, ni cosas que van surgiendo, sino que nuestro llamado es muchas veces, la mayoría de las veces, a ir en contra de esa corriente. ¿Y eso qué va a traer? Pues va a traer adversidad, persecuciones. Por eso entonces, esta es la corriente, digámoslo así, esta es la tendencia del hombre, del ser humano de los últimos tiempos. Si tú adviertes esta tendencia o este comportamiento o esta forma de ser, pues esto te va a llevar a que asumas una postura y esa postura te va a poner en un lugar que generará para tu vida seguramente mucha oposición, dificultad, contradicción y eso es ir en contra de la tendencia, ir en contra de la corriente. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de nadar, ¿sí? En un río en contra de la corriente y se darán cuenta que pues no es solo no es fácil avanzar, sino que muchas veces no es fácil tampoco
poder estar en el mismo lugar. Por eso hay unas formas adecuadas de mantenerse firme aún estando en contra de la corriente. Bueno, hablándolo en el tema espiritual, obviamente el Señor nos da unas herramientas, unas armas para que podamos sostenernos y avanzar en medio de estas situaciones. Y la última parte del capítulo habla de la autoridad de la escritura, que como lo acabo de mencionar es una de las armas más poderosas que tenemos en el Señor para poder pararnos firmes y perseverar a pesar de las tendencias, de las dinámicas en las que ha entrado el mundo o entrará. Seguramente las cosas se pondrán un poco más agudas. Ahora, dice entonces, también sabes que debes saber esto, o sea, ojo, esto que te voy a decir, lo debes saber, lo debes conocer como obispo de la iglesia, ¿sí? Como servidor en la iglesia, como pues aquel que está dirigiendo la iglesia para que puedas advertir como atalaya los tiempos peligrosos, pero también poder orientar a otros. Entonces dice, vendrán tiempos peligrosos. Ojo con esto. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Y va a advertir 18 vicios que Pablo enumera de los seres humanos de los tiempos peligrosos. Ahora, esto es muy tenaz. Vamos a ver el tiempo cómo nos cuadra porque esto es una indicación de nuevo para que advirtamos lo que en la Biblia está anunciado hace mucho tiempo y para que entendamos entonces que tenemos que perseverar y entender que tenemos un arma para contrarrestar un poco esto. ¿Qué dice entonces? Habrá hombres, y pues voy a leerlo simplemente ahorita. Migdonio, quien oró, también hizo lectura en medio de la oración, pero para que lo tenga muy presente y ojalá usted pueda acompañarme en la lectura donde está. Primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. Eso dice mucho. Hombres amadores de sí mismos. Y hablemos y entendamos que este es el genérico de ser humano. ¿Sí? Estamos hablando del ser humano en general, será amador de sí mismo. ¿Sí? Dice, o sea, es egocéntrico, es egoísta y es autoindulgente, o sea, se consiente mucho a sí mismo, es muy egocéntrico, todo gira en torno a él, pero también es egoísta porque le cuesta ir más allá de sus propios intereses. Es una persona, son personas que serán o son ávaras, o sea, que acumulan, les gusta acumular, vanagloriosos, o sea, que se glorían en cosas huecas, sin sentido, vacías, soberbios, blasfemos. Acordémonos que la blasfemia es negar la obra del Señor, uno, o atribuirle al Señor hechos o palabras que no han salido de Él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta blasfemia es muy común. El Señor me dijo que te dijera, ¿sí? O el Señor me mandó a. Y eso, y blasfemar implica atribuirle al Señor hechos o dichos que no han salido de su corazón, ¿sí? O negar las obras y las palabras del Señor. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Una indicación, eso lo hemos mencionado mucho, de la ingratitud es la alta inclinación a la queja. Quien se queja constantemente le falta en su corazón gratitud. Hoy hay una característica en los seres humanos y es que han desarrollado un corazón acreedor, un corazón que siente que todo el mundo le debe. Entonces, cuando yo siento que todo el mundo me debe, no hay gratitud y no hay reconocimiento de las buenas cosas que el Señor me ha concedido, pero que también los seres humanos me han concedido y me han favorecido. Por eso se da la ingratitud. Dice en el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea que no controlan sus impulsos, su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, es necios, amadores de los deleites más que de Dios,
Esta es muy, muy, muy particular porque dice que tendrán apariencia de piedad. Ante esta expresión tendrán apariencia de piedad, ¿será que Pablo está describiendo tal vez personas que se hacen llamar creyentes? ¿Será un pseudo cristianismo? ¿Será personas que aparentan o tener fe? Porque es que está hablando apariencia de piedad. O sea, el que es malo, ¿sí? Hay gente que se jacta, se enorgullece, lo publica y se promociona que es malo, que es, no sé, adicto, fornicario, infiel, que es bandido. Hay gente que es mala, se comporta mal y se jacta que es malo, pero hay otro tipo de personas que es más peligroso y dice, aparentan la piedad. O sea que estos hombres postreros serán cristianos que tienen estos comportamientos o serán, digo, llamados cristianos a sí mismos o cristianos profesantes, como va a advertir también Juan cuando le escribe a las iglesias del Apocalipsis. ¿Será que no son personas de afuera, sino que están en la iglesia, pero se siguen comportando o más bien se comportan como extraños? Dice el versículo 5: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué advertencia tan tenaz. Siempre están estudiando más preparación, pero nunca alcanzan la verdad. De la manera que Janes y Jambres, estos nombres son de tradición talmúdica en los escritos judíos que habla de los magos o los sabios, como lo menciona la Reina Valera, que se resistieron a Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan que cada vez que Moisés y Aarón manifestaban una plaga, había unos sabios que imitaban esta plaga? Según la tradición judía, se llamaban Janes y Jambres. O sea, estos nombres no están en el Éxodo, solo que en los comentarios talmúdicos aparecen estos nombres y así lo cita Pablo. Eh, Dice el versículo, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero advierte, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Yo no sé si ustedes pues cuando ven noticias, ciertas posturas ideológicas, eh, primero se ve mucha agresividad, ¿sí? Eh, Segundo, se ve mucha ignorancia, ignorancia absoluta. La gente se revela, se manifiesta, pero es como masificado si no tienen eh, comprensión del fondo de las cosas, ¿no? Ni del fondo ni de la forma. Como dice, su necedad y su insensatez será manifiesta. Y yo no sé si ustedes cuando ven noticias, cosas, identifican que hay una absoluta ignorancia que cada vez es más común, ¿sí? El hecho de que a los seres humanos les está dando por tener percepciones o autopercepciones con animales es de las cosas extremas que yo he visto, que salga alguien que diga que se autopercibe que es un gato, que se autopercibe que es un perro, que se autopercibe que es una jirafa. Estamos llegando al límite de lo absurdo, de lo ridículo y de lo contra la naturaleza, que lo advierte también la Biblia, ¿sí? Y también dice la escritura, ¿no? Es que son tan extremos, tienen un comportamiento tan extremo que se hace evidente su insensatez y su necedad. Y en esto, ojo, que cuando Pablo hace esta advertencia es para que asumamos una postura. Como lo he mencionado muchas veces, la Biblia no llama, no hace ningún llamado a la imparcialidad. De hecho, la Biblia nos exhorta a tomar siempre una postura, una posición. Y esa postura y esa posición seguramente va a generar, como les mencioné ahora, oposición. ¿Qué pasa entonces con el cristiano que no es firme? Porque la palabra del Señor nos exhorta a la firmeza. Como les me ponía ahora en la metáfora de las corrientes de las aguas,
simplemente se entrega a ellas y es llevado y arrastrado quién sabe a dónde. Pero el cristiano, cristiano, no solo nominal, sino cristiano en verdad, como lo habla la iglesia en el mensaje de Pablo, de Juan al Apocalipsis en Filadelfia, la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante tiene que asumir una postura, pararse firme y no dejarse llevar por esta corriente que de nuevo, si vemos esta corriente donde hay calumnia, donde hay crueldad, donde hay desobediencia a los padres, donde se aborrece lo bueno, donde hay traición, donde hay necedad, donde hay egoísmo, donde hay una exageración al placer, ¿sí? A lo que decían los epicúreos, comamos y bebamos que mañana moriremos, a disfrutar, al placer, lo que hemos mencionado tanto, la gente dejó de comer para nutrirse y para fortalecerse, ahora comer se volvió una experiencia y todo digámoslo así, una experiencia placentera. Si ustedes analizan de cuándo acá era importante tomarle fotos a la comida, mostrar lo que nos estamos comiendo. Es una vanidad, una cosa tan extraña cuando comer es un milagro. Lo que pasa es que nos tocó una época que hay mucha, pero comer es un milagro, no solo tener un buen alimento nutritivo al frente, sino también tener la salud de poderlo tomar, disfrutar y extraer de él los nutrientes. Entonces, esta advertencia implica asumir una postura. Estos 18 vicios van a caracterizar al hombre de los últimos días. Ahora, creo que es bastante evidente y no tenemos que ser unos genios ni eruditos ni super sabios para reflejar en estas 18 características que tal vez estamos en esos días peligrosos, como le dijo Pablo a Timoteo. Y esos días peligrosos implican lo siguiente, ¿qué le dice entonces a su discípulo San Pablo? Versículo 10. Pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado del Señor. Y advierte, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué le está diciendo? Vean, Timoteo, usted me vio, porque esta región que cita aquí Pablo, Iconio, Listra, es de donde Pablo pues encuentra a Timoteo, luego se lo lleva. O sea que Timoteo sabe de qué Pablo le está hablando, de que si bien van a venir estas conductas, estos vicios evidentes en los seres humanos, tú tienes que seguir mi ejemplo y tienes que mantener la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. O sea, estas son las virtudes que nos implica asumir una postura en los tiempos peligrosos, ¿sí? Estas virtudes deben ser evidentes, que contradigan todo lo demás que les acabé de mencionar. Estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete virtudes cristianas deben estar en nosotros que contrarresten estos 18 vicios de los hombres de los postreros tiempos. ¿Pero qué implica esto? Pues estas siete virtudes seguramente van a implicar que experimentemos, como Pablo lo experimentó, persecución, padecimiento y pues obviamente va a generar una eh, contradicción. ¿Qué le dice Pablo? Pues obviamente todos los que quieren vivir piadosamente en contradicción a estos vicios que acabo de mencionarte, pues esto implicará que no va a ser fácil, que no vas a ser popular, esto implicará que te odien, esto implicará que te aborrezcan, pero pues cada uno decide a quién agrada. Aquel que lo salvó, que lo tomó por soldado, perdón, aquel que le perdonó los pecados, o vamos a agradar aquel que solo está buscando matar, hurtar y destruir. Pero ¿qué dice? Que al final de todos los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué pasa con esto? Que el mal avanza, sin duda alguna, y el mal avanza mucho más fuerte y más rápido que nunca, pero la verdad de Dios siempre triunfará. Tenga esto muy presente, el mal avanza,
pero la verdad de Dios siempre triunfará, porque el Señor lo prometió y por eso Pablo termina con la exhortación a mantenernos en la palabra. ¿Qué le dice en el 14? Persiste en lo que has aprendido. ¿Sí? Entonces, como les dije, primero hay una descripción de la depravación moral, luego hay una exhortación a la perseverancia. ¿Y qué implica perseverar a pesar de qué? De que yo asumo la postura que no voy a vivir bajo estos vicios, me voy a resistir a entrar en estas dinámicas nocivas y voy a defender la verdad, que eso es lo otro, voy a defender la verdad, porque aquí hay algo ahora muy triste y muy peligroso que pasa con el creyente, el silencio, y el silencio otorga. Cuando yo me quedo callado ante la injusticia, cuando yo me quedo callado ante la insensatez, ante la necedad y ante todo esto que está describiendo San Pablo, pues de alguna manera nos hacemos cómplices y copartícipes de la maldad. Sí tenemos que anunciar, pronunciar y denunciar, como habla el teólogo Sicré, sobre los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban, pronunciaban los mensajes divinos, estaban dispuestos incluso a la persecución, al odio, al rechazo, pero asumían sus posturas. Ese silencio que a veces, que por respetar, entre comillas, se convierte en un cómplice. O sea, si usted ve que están haciendo algo malo, y no advierte que están haciendo algo malo, de alguna manera es como el atalaya que no advirtió el peligro para la ciudad. Y la Biblia dice, y la sangre de la ciudad será sobre él. Es que mi mensaje no tiene que ser recibido con aplausos, ni mi mensaje tiene que implicar que todo el mundo me ame, pero lo debo hacer. Si usted ve que su hijo está en estas 18, está desarrollando estos 18 vicios, y simplemente dice, sí, son estos tiempos, pues muy necio, muy insensato, porque el mismo Señor está advirtiendo a través de, de la Escritura que eso iba a pasar y que debemos tener un lugar y una postura que implica perseverar en, de nuevo, doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ahora, volviendo al 14, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, pónganle cuidado, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Piensen quién, si se acuerdan, quién, quién es el que le enseñó a Timoteo. Pablo le enseñó, pero el fundamento del conocimiento de las escrituras, acordémonos que en este momento no existe el Nuevo Testamento. Las escrituras que existen son el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se va a constituir por allá por el siglo 3 4 cuando se aprueba el canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Las Sagradas Escrituras eran en el Antiguo Testamento. Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, es que a ti te enseñaron desde pequeño. Ahora, ¿quién le enseñó desde pequeño? Pues su mamá y su abuelita, porque acuérdense que la Biblia habla de su mamá Eunice, de su abuela Loiada, que instruyeron a Timoteo desde niño. Entonces, Pablo, miren lo importante que es instruir desde niños. Por eso no le hagan ese daño a sus niños de no llevarlos a la iglesia porque usted tiene pereza o porque le damos prioridad a muchas otras cosas. Sí tiene efecto acompañar a nuestros niños en la vida espiritual. Si usted no lo hace día a día, que es como lo hizo seguramente Eunice y Loiada con Timoteo, pues apóyese también en la iglesia. Eso tiene que ser una labor entre iglesia y familia para sembrar en nuestros hijos, como le está diciendo Pablo a Timoteo, es que tú has aprendido, tú te persuadiste desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras y las sagradas escrituras te pueden salvar. ¿No cree y usted no pensaría como padre que si usted tiene la manera de salvar a su hijo, haría todo lo necesario para llegar a esa manera? Pues la escritura, el escuchar, el guardar y el hacer la escritura es un camino hacia la salvación porque nos lleva a encontrarnos con Cristo Jesús. Así que entonces Pablo le exhorta a que se mantenga perseverante,
Acuérdense que la palabra persuasión implica la fe. La fe es una persuasión interna, ¿sí? O sea, yo estoy convencido en mi corazón porque he sido instruido en la palabra. Y termina Pablo hablando de la autoridad de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. De nuevo, ¿a qué escritura se refiere en este momento? Seguramente al Antiguo Testamento y posiblemente al cuerpo, digamos, de las cartas y de los escritos que han surgido en esta época. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y ojo con el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos hombres descritos en los primeros 9 versículos son hombres que se han preparado para toda mala obra. La escritura tiene el poder, tiene la capacidad de prepararnos para toda buena obra. Usted quiere actuar en buenas obras o en malas obras. ¿Cómo quiere que actúen sus hijos? ¿Cómo quiere que actúen aquellos que usted ama? ¿En buenas o malas obras? Ahí está la respuesta. Hay una advertencia, una descripción para que tengamos un reflejo, para que podamos identificar, pero también la necesidad de asumir una postura y mantener y desarrollar y vivir bajo las virtudes cristianas, entendiendo que tenemos una autoridad, no solo en el poder del Espíritu, sino la escritura. El escrito está con el cual el Señor contrarrestó las amenazas y las tentaciones de parte del enemigo en el desierto. Es un capítulo muy importante, es un capítulo que todo creyente debería tener muy presente para advertir en él mismo y en sus cercanos estas conductas para poderlas contrarrestar de alguna manera. Por eso, digámosle al Señor que nos dé sabiduría. Haga una oración personal, pídale sabiduría. Dígale, Señor, por favor, abre mi entendimiento. Tú sabes que tengo muchas necesidades, muchas dificultades, muchos desafíos, pero ¿de qué me serviría, Señor, alcanzar todas estas cosas si se pierde mi familia, si me perdiera yo mismo en el camino de la fe? Por eso, dígale al Señor que habilite su discernimiento y que usted tenga claridad entre su mano derecha y su mano izquierda, que usted discierna lo bueno y lo malo y que usted pueda instruir a los suyos. Estamos llamados a levantarnos como atalayas, a advertir los peligros y las amenazas que vienen para nuestra familia, para los nuestros, pararnos firmes y también defender con valentía la fe y las convicciones que tenemos como creyentes. Guárdanos y ampáranos a nosotros mismos de estos vicios. Apártanos del pecado. Dígale así al Señor con humildad, apártanos del pecado. Guárdanos de estas conductas nocivas y danos sabiduría, disciplina y determinación para caminar, Señor, en la sana doctrina, en la conducta, en el propósito, en la fe, en la paciencia, en el amor y en la esperanza, Señor. Yo te pido que tus palabras retumben y sean guardadas en nuestro corazón para que den un fruto que a ti te agrade, Señor. Te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.